Número 10. Libia. El país, considerado un estado fallido, se ve gravemente afectado por la violencia, el terrorismo y el deterioro general de la seguridad en el país. Los secuestros, atracos a mano armada y asesinatos contra ciudadanos extranjeros se están produciendo en todo el país. En diversas regiones de Libia se producen enfrentamientos entre las numerosas milicias que operan en el país y entre estas y grupos extremistas. Se desaconseja formalmente viajar a este país. Desde principios de 2014 se han producido asesinatos de ciudadanos extranjeros, incluyendo occidentales, así como secuestros de diplomáticos y ciudadanos extranjeros. Número 9. Sudán. Este país enfrenta diversos conflictos internos en sus distintas regiones, que están teniendo graves consecuencias para la población civil. Desde 2003 se han producido más de 300.000 muertos y 2.7 millones de desplazados por el conflicto de Darfur. A pesar de algún acuerdo de paz firmado en 2006, los ataques y enfrentamientos continúan. La misión de la paz de la ONU y la Unión Africana no consigue poner fin a la disputa. En el sur, a pesar de la independencia de Sudán del Sur, siguen las tensiones, como en las zonas limítrofes de las montañas Nuba o la región de Abyei. Número 8. Ucrania. Un país tan grande como Ucrania y un territorio dividido por provincias que tienen mayoría de nacionales o mayoría de rusos parece ser un buen punto de partida para entender cómo funciona la seguridad en medio de un conflicto abierto, que aún no sabemos cómo va a terminar. De hecho, las zonas de las que mejor es escaparse se concentran en los terrenos más cercanos a Rusia, en donde los rebeldes del país vecino se enfrentan a las tropas nacionales por el dominio del territorio. La continua amenaza y los conflictos han desencadenado una crisis de gobierno que han convocado elecciones anticipadas otra vez. Número 7. República Centroafricana. Todo el país se encuentra en zona de alto riesgo. Ni siquiera la presencia de las tropas internacionales puede garantizar la seguridad en las zonas en las que están desplegadas, por lo que se recomienda evitar viajar al país. Exteriores aconseja abandonar inmediatamente el país. Más de 850.000 personas se han visto obligados a dejar sus casas, convirtiéndose en desplazadas internas o refugiadas en países vecinos. La República Centroafricana no ha sido nunca un país estable, desde que se independizó en los años 60. Su historia ha estado plagada de golpes de Estado y rebeliones. Los presidentes se han sucedido cada 10 años, casi siempre a punta de pistola. El resultado de esta inestabilidad ha sido la proliferación de armas ilegales que han caído en manos de grupos armados fuera de control. Muchos de ellos trafican con diamantes para financiarse. Número 6. Yemen. Desde 2011, Yemen padece de gran inestabilidad sociopolítica y una aguda crisis económica. La situación se ha agravado debido al deterioro constante de las condiciones de seguridad en el país. El riesgo de atentado terrorista es muy alto, ya que Yemen es la base de Al-Qaeda de la península arábiga. El riesgo de secuestro en todo el país es muy elevado. Así, desde 2014, los secuestros o intentos de rapto de ciudadanos occidentales por parte de algunas tribus y de Al-Qaeda han aumentado tanto en Saná como en otras ciudades de Yemen. También hay riesgo de atentados, piratería en las costas del Golfo de Adén y los secuestros a occidentales no son hechos aislados. Número 5. Somalia. Este país del este de África lleva décadas estando en todas las listas de los más peligrosos del mundo. Somalia vive a diario secuestros, incidentes armados, robos con violencia y piratería en sus aguas. Nadie queda libre de una locura que afecta tanto a la población local como a los trabajadores humanitarios y soldados de la ONU desplazados ahí. Las diferentes milicias islamistas llevan años sembrando el pánico en este país. El gobierno somalí es extremadamente débil y amplísimas zonas del país están controladas por milicias, grupos insurgentes o señores de la guerra. El nivel de inseguridad del país
los continuos enfrentamientos armados en numerosas zonas y las amenazas dirigidas por grupos insurgentes ponen en riesgo a cualquier ciudadano extranjero. Número 4. Afganistán. La guerra de Afganistán de 1978 a 1992, en la que la Unión Soviética envió sus tropas para tratar de preservar el gobierno amenazado por los mujahidines, puso fin a los días de vino y rosas que regalaba el país asiático. El conflicto bélico demostró no haber valido para nada, devastando ciudades enteras y dejando una cifra de víctimas próxima a los 2 millones. Una guerra inútil que dejó en el poder a los talibanes, cuyos líderes mandaron a dinamitar a los gigantescos budas de Bamiyan. A pesar de la caída del régimen talibán en el 2001, las heridas de aquella guerra siguen abiertas. Los grupos islamistas continúan siendo una verdadera amenaza, y las ofensivas de la insurgencia y los secuestros a extranjeros prevalecen. A pesar de esto, existen algunas agencias de viaje especializadas que hacen tours muy caros por algunas de las zonas más seguras y turísticas de este maravilloso país. Número 3. Irak. Exteriores desaconseja el viaje salvo por razones de extrema necesidad y pide que todos los extranjeros abandonen el país. La situación de seguridad del país se encuentra seriamente deteriorada por la actividad terrorista y los secuestros, en particular de extranjeros. Los desplazamientos desde y hacia Irak deben hacerse exclusivamente por vía aérea y se deben evitar las carreteras. Existe un alto riesgo de atentados en infraestructuras de transporte y comerciales. Abundan los ataques contra intereses extranjeros, embajadas, ONGs, periodistas y empresas. También en zonas con alta concentración de población, como aeropuertos, mezquitas, mercados, sedes de partidos políticos y sedes gubernamentales. Existen toques de queda nocturnos en todo el país que deben ser estrictamente respetados. Número 2. Sudán del Sur. Separado desde 2011 de sus vecinos del norte por cuestiones religiosas, la República de Sudán del Sur, de culto mayoritariamente cristiano y animista, es el estado más joven del planeta y uno de los más inestables del momento. Sudán del Sur es un país inmerso en una guerra civil y tribal desde hace meses. Las dos tribus mayoritarias, la Nuer y los Dinka, permanecen enfrentadas y por el momento el problema parece lejos de solucionarse. Con estos ingredientes no se recomienda viajar a este país, considerando el alto riesgo de las regiones del norte fronterizas con Sudán, ya que se trata de una zona de nadie, de enfrentamientos armados y con una línea fronteriza sin definir. En caso de que algún día llegue la estabilidad a este país, se podrá disfrutar de un destino apenas trillado por el turismo y un paraíso para los amantes de la naturaleza, las tribus y la vida salvaje. Número 1. Siria. En este país, ninguna zona está a salvo de la violencia, combates, bombardeos, ataques terroristas o secuestros indiscriminados, por lo que es totalmente desaconsejable viajar o desplazarse a Siria. No hace tanto que Siria era uno de los destinos predilectos del turismo en Oriente Medio. En marzo de 2011, todo esto se truncó. Una serie de grupos rebeldes se levantaron en armas contra el gobierno de Bashar al-Assad en una devastadora guerra civil aún sin conclusión. Un conflicto que ya se ha cobrado 170.000 víctimas mortales y más de 3 millones de desplazados. Ninguna zona del país está exenta de posibles brotes de violencia, bombardeos, ataques terroristas y secuestros. Más aún, teniendo en cuenta que el Estado Islámico es uno de los bandos beligerantes.